a continuación damos la bienvenida a Sergio Muñoz, director gerente de Building Smart Spain, un referente en la normalización del BIM en nuestro país. Nos hablará de cómo aplicar la norma ISO 19650 a la gestión de infraestructuras y de cómo conectar esta fase con el resto del ciclo de vida del activo. Vuelvo a hacer presente a toda la gente que nos está siguiendo por streaming, ya casi un centenar. Estamos ahí, muchísimas gracias. Y adelante, Sergio. Voy ganando tiempo, ¿vale? Bueno, Jesús se ha centrado principalmente en explicar todo lo relacionado con la tecnología, que tiene que ver con la digitalización, ¿vale? Voy a hablar de forma general con la digitalización de todos los procesos del sector AECO y, vale, parece que ya lo tenemos. Vale. Y en mi caso me voy a centrar en otros dos aspectos que son igual de importantes y necesarios, que es la parte de procesos y la parte de personas, ¿vale? Al final, ninguna de estas tres partes es suficiente por sí sola. Necesitamos tecnología, necesitamos procesos, necesitamos personas para que esto realmente funcione, ¿vale? Voy a intentar en 10 minutos contaros de qué va esto de la ISO 19650 y además aplicado al sector de operación y mantenimiento, con lo cual, bueno, pues me voy a quedar a un nivel bastante alto, pero luego cualquiera que tenga cualquier duda, pues encantado de responder. Bueno, yo como decía, como me introducían, soy director gerente de Building Smart Spain. Building Smart es una asociación que es internacional, sin ánimo de lucro, que trabajamos para ayudar en la digitalización del sector AECO. Estamos presentes en 40 países y en España, bueno, pues tenemos más de 300 asociados, veo de aquí unos cuantos. Vale. Si hablamos de fase de operación, sí que me gustaría un poco que fuésemos conscientes de qué información es la que necesitamos en fase de operación, ¿vale? Y he estado pensando, seguro que me he dejado cosas, ¿no? Pero en fase de operación, pues necesitaremos información pues de la geometría de nuestro activo, sean planos o modelos, inventariados de qué es lo que tenemos, de equipos, de espacios o lo que sea, a lo mejor un plan de mantenimiento, manuales de funcionamiento de nuestros equipos, garantías, documentación de varia licencia de actividad, certificado de eficiencia energética, los seguros que tengamos. Bueno, pues hay un montón de información que vamos a necesitar en algún momento consultar durante esa fase de operación. Parte de esta información, además, la voy a tener que actualizar durante esos 50, 60, 100 años, ¿no? que dure la vida de mi activo, ¿no? Y a lo que hemos dicho antes, pues se incorporarán nuevos contratos de servicios, incidencias que ocurran, garantías que se incorporen de nuevos equipamientos. Con lo cual, bueno, pues parece claro que tengo dos escenarios. O tengo alguna forma de controlar la información que empieza cuando arranca mi fase, ¿no?, de operación y mantenimiento y que luego se verá actualizando, o voy a estar controlado simplemente por un montón de papeles que me va a ser difícil bueno, pues saber qué es lo que tengo, qué es lo que no tengo. Y a esto se añade otro aspecto que creo que es importante, es quién es el responsable de cada qué, ¿vale? Cuando ya hablamos de la fase de operación, pues a lo mejor cada aspecto de la gestión de mi activo es responsabilidad de una persona diferente, ¿no? Con lo cual, saber qué es lo que tengo y saber quién es el responsable de cada cosa, pues es mi punto de partida que necesito para poder operar mi activo de forma adecuada. Vale, dicho esto, ¿de qué estamos hablando cuando hablo de la serie de normas ISO 19650? Bueno, para quien no lo sepa, son un conjunto de normas que ya tienen, bueno, las primeras se publicaron hace alrededor de 5 o 6 años. Son un poco como la ISO 9000 llevada a la gestión de la información de los proyectos de construcción. Especifica cómo tienen que ser los procesos de gestión de la información de un proyecto o activo cuando se utiliza BIM, ¿vale? Y tiene como diversas partes. Vemos que hay la parte 3, que se centra específicamente en la fase de operación. Y de hecho, me gusta ahora tachar un poco lo de cuándo se utiliza BIM, ¿vale? Y lo hilo un poco con lo último, con una de las cosas que comentaba Jesús, porque al final realmente es gestión de la información en cualquier fase del ciclo de vida de mi activo. Me da igual que haya modelos BIM o que no los haya. Va a haber información, va a haber manuales de funcionamiento, va a haber garantías de mis equipos, es decir,
va a haber fotos, va a haber documentación, que digamos no es BIM, pero que yo tengo que saber gestionar. Y la ISO 19650 me ayuda a gestionar todo ese tipo de información. Vale, hicimos una encuesta el año pasado para conocer el nivel de adopción de BIM en España, y en concreto a aquellos actores, ¿no?, que se dedican a la gestión de activos, les preguntamos cuáles eran los usos BIM que para ellos eran de mayor utilidad. Básicamente era modelado de condiciones existentes, hemos visto antes tecnología, ¿no?, que puede ayudar mucho a eso, inventariado, también la generación de planos, los procesos de reforma que pueda haber, ¿no?, en la vida de ese activo, o el cambio de uso que pueda haber, ¿vale? Bueno, pues teniendo esto en cuenta, veamos, ¿no?, o centrémonos en cómo la digitalización de la información me puede ayudar, al menos para estos usos. Vale, otro de los aspectos fundamentales que tiene la ISO 19650 es delimitar muy bien a los distintos agentes que participan, ¿no? Y de hecho, digamos que tenemos como 3 principales agentes. Tenemos el cliente, tenemos un adjudicatario principal para cada fase, digamos el responsable de ejecutar cada contrato, y luego adjudicatarios que van por debajo, ¿no? Esto se aplicará para cada contrato del ciclo de vida. De forma habitual, en España, ¿qué tenemos? Pues un contrato para fase de diseño, tenemos un contrato para fase de obra y un contrato para fase de operación, ¿vale? Aquí aprovecho, yo creo que ya no están el concejal y el conseller, pero sí que es verdad que a las administraciones les falta una reflexión integral de ciclo de vida. Habitualmente estos son contratos independientes y se tratan muy de forma independiente, es decir, si yo busco que el contrato que yo adjudico de diseño o de obra sea el más barato posible, puede que tenga un impacto negativo en el coste de todo el ciclo de vida, ¿no? Esto mi padre me lo decía: si compras barato tienes que comprar 2 veces, ¿vale? Pues eso es un tema muy a tener en cuenta de cara a que, bueno, pues desde administraciones públicas, intervención, se piense no solo en la fase o en el objeto justo que estamos licitando, sino en todo este ciclo de vida. Vale, segundo aspecto importante de la ISO 19650 y específico de fase de operación, ¿vale? El concepto de evento desencadenante que se llama allí, y que los tenemos de 2 tipos, ¿vale? Es decir, cuando yo me enfrento a la fase de diseño, a la fase de obra, es un periodo de tiempo relativamente acotado y más o menos sé lo que va a pasar y lo que va a ocurrir. Durante los 50, 80 años de mi activo, yo eso no lo tengo tan claro. Sí que puedo tener algunos eventos previsibles, pues por ejemplo, sé que cada 4 años tengo que hacer un nuevo contrato del servicio de limpieza, o que tendré que tener un servicio de mantenimiento de los equipos de climatización, y eso sí que lo puedo planificar y saber muy bien cada X tiempo qué información tendré que facilitar para generar un nuevo pliego, qué información tendré que recibir. Pero luego tengo eventos no previsibles. Bueno, el de la Dana era el mayor de los ejemplos, ¿no? Pero pensar simplemente en que en un momento dado se decide hacer una reforma, bueno, esto era algo que no estaba previsto cuando empieza a operarse ese activo, y eso quiere decir que en ese momento tendré que facilitar una serie de información y que la ejecución de esa reforma va a generar otra información que tendré que incorporar a mi activo. Vale, otro aspecto que creo que es muy significativo de la ISO 19650 es buscar una gestión eficiente de la información. Es decir, tenemos tecnología actual que nos permite que todos los equipos de trabajo trabajen en paralelo y de forma colaborativa. Bueno, pues la ISO me lo establece muy bien. Me dicen, los equipos de trabajo pueden trabajar en un estado borrador, podríamos decir, lo que se llama trabajar en curso, de forma independiente, pero siempre de forma ordenada, ¿no? Y esto me hace ser más eficiente. A partir de ahí, esa información la compartiré para ver si hay algún tipo de interferencia o colisión entre el trabajo que han hecho los diferentes equipos, ¿vale? Si ha habido algún tipo de problema, pues vuelto hacia atrás para que los equipos primeros hagan los cambios necesarios. Finalmente, una vez está todo bien engrasado, la información veo que no tiene ningún problema, ya lo paso a publicado, ya es un proyecto que puedo ejecutar, que puedo construir. Y además otro aspecto importante es la trazabilidad. Yo quiero guardar muy bien qué es lo que ha pasado en las distintas versiones del documento, quién ha realizado cambios, ¿no? Bueno, pues este concepto de gestión eficiente de la información mediante un entorno común de datos es otro aspecto muy importante de la ISO. Y también esa parte de producción colaborativa
y organizada se refiere a que la información tiene mucho valor si está bien ordenada, si no, es un cúmulo de datos, ¿no? ¿Esto qué implica? Esto implica que la información debe estar clasificada, pues tener clasificados mis espacios, mis activos, que cada uno de los archivos que produzco y dónde se sitúan en las carpetas que están tengan una nomenclatura adecuada y ordenada, y además tener definidos procedimientos para compartir información y agregar. Cada vez que yo hago un cambio en mi activo, tengo que incorporar esa información nueva a mi activo. Vale, respecto a la implantación de la ISO 19650, en la encuesta que hicimos nos dimos cuenta que había ya muchas empresas que la estaban aplicando de forma total o de forma parcial. Algunas incluso estaban certificadas. Y además ya vemos que el cliente, sobre todo el cliente público, empieza a valorar que las empresas tengan implantada la certificación. ¿Por qué? Pues que para ellas es como un sello de calidad de que hacen las cosas de forma adecuada. Y esto es algo que el Plan BIM de la Comisión Interministerial, que antes se introducía también en la mesa de inauguración, introduce entre todos los requisitos que tiene cada uno de los niveles de ese Plan BIM, hay varios vinculados directamente con la ISO 19650, es decir, te hablan de que tienes que tener una nomenclatura de archivos, te hablan de que los procesos tienen que ser conforme a la ISO, que tiene que haber una formación conforme a la ISO 19650, con lo cual tengamos claro que si vamos a trabajar, por lo menos para el sector público, esto es un requisito. Vale, ¿qué recursos podemos contar o podemos utilizar para ayudarnos a esta implantación? ¿Vale? Y con esto termino. Bueno, lo primero, si yo quiero implantar la ISO 19650 en mi organización, pues lo primero es que tengo que saber que la ISO dice muchas cosas y tengo que saber cuáles son para mi rol. No es lo mismo que yo sea un cliente, que yo sea un adjudicatario principal o que sea un adjudicatario. Para eso están los cursos del CITOP, ¿vale? Que comentaban antes, que creo que el curso 0 tiene 300 y pico alumnos ya, con lo cual, bueno, pues hay bastante interés para conocer más. A partir de ahí, si mi organización no tiene procesos, que quiero pensar que eso no ocurre, que algún proceso habrá definido, pues habrá que... Uy, la alarma, ya me estoy pasando. Habrá que adaptarse, crear o adaptar esos procesos, tener plantillas y comenzar a aplicarlas en proyectos tipo. Simplemente os dejo el QR de la web de Building Smart, donde tenemos un montón de recursos, ¿vale?, para ayudar a implementar la ISO 19650, ¿vale? Vale, a modo de conclusiones, ¿qué es un poco lo que he intentado contaros de forma rápida? Pues que la serie de normas ISO define los procesos de gestión, uso, producción y entrega de la información de un activo. Me da igual el tipo de activo, me da igual el tamaño del activo, me da igual la fase del activo. Todos los agentes tienen que participar y tienen sus responsabilidades, ¿no? Y hacerlo va a ayudar a que la gestión realmente sea más eficiente y a reducir las ambigüedades. Es cierto que cada vez es más demandada su aplicación y quiero acabar también comentando una cosa en relación a lo que decía el director de la escuela. En la encuesta que hicimos había otro dato que a mí me llamó mucho la atención, y es que el 70% de los profesionales que habían encontrado empleo o cambio o nuevo empleo en los últimos 10 años, BIM había sido un requisito para ello, ¿vale? O así había sido un valor, digamos, fundamental. Con lo cual, entiendo la burocracia que cuesta cambiar ciertas cosas, pero el mercado va hacia donde va. Con lo cual, todo lo que podamos, ¿no?, ayudar para que desde la universidad los alumnos sean formados en metodología BIM y en todos estos aspectos que estoy comentando, creo que serán más que bienvenidos. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias.